aproximadamente creo que estamos listos, ¿cierto? All right. ¿Podemos ver la pantalla, chicas y chicos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, un agradecimiento por el aplazamiento al día de hoy. De verdad, no tengo cómo pagarles. No me vayan a decir, profe, con nota, porque si no aquí quedo como Condorito. Bien. Entonces, si nosotros seguimos nuestra guía, ¿cómo la llevamos? Hoy nos corresponde, algún compañerito se conectó en este momento. Ah, sí. Vale. Si seguimos con la guía, entonces nos corresponde dialogar ¿Estamos viendo la diapositiva o todavía no? Sí, sí, señor. Bueno, si seguimos con la guía, entonces nos corresponde dialogar en este momento sobre el tema de peritoneo, estómago e intestinos. Muy bien, para lo cual pues desarrollaríamos, como les decía, el caso 3 y el caso 4. Entonces vamos a hablar sobre una situación anatomoclínica y sobre esa situación vamos a desarrollar los componentes anatómicos pertinentes al área estructural de estudio. Bueno, ¿alguien tiene el caso siguiente que lo quiera leer? Diego Alejandro Bañol, ¿estás por ahí, Diego? Sí, doctor. ¿Cómo ha estado? Diego, quisiera leerlo, le cedes el turno a otro compañero. Buenas tardes. ¿Qué número, el 3? Este que tenemos aquí, el de doña Alicia. Ya, un momento. Alicia Martínez, de 20 años de edad. ¿Puedes ver la diapositiva? Perdón, ¿puedes ver la diapositiva donde está el caso? Ya, sí, sí, señor. Alicia Martínez, de 20 años de edad, presenta desde hace 4 días dolor leve localizado en el epigastrio y en la región preumbilical. Su madre le formula un antiácido pensando que su hija tiene una gastritis. María continúa mal, el dolor aumenta de intensidad, localizándose ahora en la fosa ilíaca derecha, región inguinal derecha. Acude a la droguería del barrio donde el boticario le dice que se trata de parásitos y le formula antiparasitarios. 2 días después, Alicia acude al hospital en muy malas condiciones, con temperatura de 39.5 grados centígrados, pulso de 120 por minuto, tensión arterial de 80-40, diarrea y vómito. A la palpación abdominal presenta defensa abdominal generalizada, abdomen en tabla. Con el diagnóstico de abdomen agudo por una peritonitis generalizada, es llevada a cirugía donde le practican una laparotomía mediana, supra e infraumbilical, encontrando en la cavidad abdominal pus fétida en los recesos subfrénicos derecho e izquierdo, en el hepatorrenal, en la bolsa omental, en las excavaciones rectouterina y vesicouterina, y en los surcos paracólicos derecho e izquierdo. Bueno, muy bien, estamos sobre un caso clínico que usted puede decir de que eso es una muela inflamada hasta un apéndice perforado que alteró toda la estructura y función de la cavidad abdominal y peritoneal. Muy bien, entonces listo. Frente a esa situación, ¿qué preconceptos tenemos que manejar hoy? Atentos, chicos. Primero, vamos a recordar la disposición del abdomen embrionario, porque la mejor forma de entender uno el peritoneo
donde se le regó esa pus fétida a la paciente, que es esa área, es entendiendo el abdomen embrionario. Segundo, vamos a hablar sobre algunas palabras relacionadas con el peritoneo. Tercero, dividiremos ese abdomen en un piso supramesocólico e inframesocólico. Pasaremos a hablar de órganos del abdomen y finalmente haremos una estructura donde analizamos las relaciones. Paréntesis, chicos, no se les olvide enviar el trabajo del caso clínico anterior para que no se nos acumulen las actividades. ¿Listos? Porque de aquí nos queda también una tareita y como hay que entregar un componente cuantitativo de estas sesiones, pues la verdad quiero reportar los mejores resultados y necesito de su ayuda. Entonces, ustedes ya vieron toda la embriología del canal alimentario, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces me imagino que llámese Lachman, llámese Moore, llámese mi profe Arteaga de la UNAM, el que quiera. La doctrina embrionaria dice lo siguiente. Durante la tercera semana de vida intraembrionaria, una porción del saco vitelino se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo como producto del plegamiento cefalocaudal que experimenta las vesículas cerebrales durante el desarrollo inicial del sistema nervioso. Entonces, listo, tenemos en color amarillo desde el estomodeo hasta el proctodeo o futuro ano. Listo. Y ya sabemos que los componentes músculo-aponeuróticos son de origen mesodérmico. Ya sabemos que el sistema nervioso que hay en la muscular circular y en la muscular longitudinal provienen de las crestas, además de la submucosa, provienen de la migración de la segunda y tercera oleada de las células de la cresta neural. Y tercero, tenemos ya claro que ese intestino primitivo, de acuerdo a los textos, se dirigen derivados. Entonces tenemos un intestino faríngeo-faringe, que va desde la membrana bucofaríngea o estomodeo hasta el divertículo traqueobronquial. Y caudal al divertículo traqueobronquial hasta el esbozo hepático, mírelo aquí, donde en color naranja se forma el septum transversum o futuro diafragma, ahí va el intestino anterior. Y luego, caudal al esbozo hepático hasta donde los 2/3 derechos del colon transverso se separan del tercio izquierdo, en otras palabras, del ombligo hacia arriba, hablamos de intestino medio. Y del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, que es donde la alantoides o futura vía urinaria se une con el intestino posterior, hablamos del intestino posterior. Pues bien, esa asa intestinal primitiva, como la vemos al lado derecho, en donde observamos el exófago, estómago, duodeno, asa intestinal propiamente dicha y futuro colon, terminando en cloaca, él está suspendido, pegado o adherido de la pared posterior del embrión por medio de una membrana que se llama el mesenterio, que es la membrana que vemos allí en color anaranjado. Pues bien, ese mesenterio es uno solo, que cubre por delante y por detrás todo el intestino primitivo. Solo que ese mesenterio toma un nombre diferente de acuerdo al lugar por donde pase. En ese modo, aquella parte del intestino sobre el cual el mesenterio va por delante del hígado le llamamos el ligamento falciforme. Como lo veíamos la semana pasada, si va entre el hígado y la curvatura menor, le llamamos epiplón menor o delantal menor o también aumento menor. Si pasa por detrás del estómago hacia la transcavidad de los epiplones, pues le llamamos mesogastrio dorsal. Cuando pasa por el duodeno, le llamamos mesoduodeno. Y aquel que pasa transversalmente sobre toda la arteria mesentérica superior, hablamos del mesenterio propiamente dicho. Y finalmente viene
el mesocolon dorsal, el mesosigmoides, el mesocolon transverso y hasta el mesoapéndice. ¿Y todo eso por qué? Porque recuerde que durante el día 21 todos los órganos estaban alineados en la línea media, pero con el movimiento de rotación que ejecuta el estómago a favor de las manecillas del reloj, pues coge esa doble membrana de mesenterio y la manda para allá y para acá. Y ahí es donde se crean una serie de estructuras que finalmente se siguen llamando peritoneo, están algunas dentro de la cavidad peritoneal, pero revisten y cubren partes. Entonces tenemos que la cavidad peritoneal se nos divide en peritoneal propiamente dicha, retroperitoneal, que es para los órganos urinarios y los grandes vasos, y para órganos secundariamente retroperitoneales. Quiere decir que en algún momento del desarrollo embrionario estaban dentro de la cavidad peritoneal, pero que con la rotación que ejecutó ese estómago, pailas, quedaron por fuera o en otro espacio. Y de esa manera aparecen términos como fascias, coalescencias, pedículos, ligamentos y recesos, que próximamente vamos a empezar a revisar. Camila Espinosa, hasta ahí estamos bien. Sí, doctor, todo bien. Gracias, Camila. Bueno, entonces observemos esta imagen que es un típico corte transversal de la cavidad abdominal a nivel de T12. Listo, vamos a estudiarnos ese corte desde las capas hasta ver qué hay adentro. Primera escena. Yo tengo la piel, aquí la tengo en color habanito. Segunda escena. Tengo un tejido celular subcutáneo que es variable en los individuos. ¿Cómo así que variable? Sí, depende de qué tan popochos o no tan popochos estemos, de nuestro somatotipo. Y tercero, aparecen los dos rectos del abdomen, el músculo oblicuo externo, interno y transverso. Aparecen unas láminas por delante, otras por detrás para formar la vaina. Y finalmente encontramos el peritoneo parietal. Entonces vamos a ubicarnos en el hígado al lado derecho. Y donde el hígado se une a esa cavidad y bolsa peritoneal. ¿Todos pueden ver el cursor? Sí, señor. Bien, muy bien. Karen Sofía, entonces empecemos. Voy a tomar desde el ligamento falciforme y me voy por toda la capa parietal. Sigo, eso. Y mire, llego hasta este ángulo. Eso. Me devuelvo y voy por delante del hígado formando esa cápsula de Gleason bien hermosa. Muy bien. Ahora María Camila Cortés, cojamos al otro lado y me voy sobre la capa parietal. Sigo, ya pasé por el estómago, por el vaso. Me voy por delante del retroperitoneo, cruzo un receso. Ahora voy por todo el vaso, parte anterior del vaso, estómago, cara anterior del estómago y su relación con la cara visceral del hígado. Llego al pedículo hepático, voy por detrás del estómago, de este ligamento, por delante del retroperitoneo, por delante de grandes vasos y listo, vuelvo y llego acá. Pues bien, ese espacio que tenemos allí le denominamos la cavidad peritoneal, con su parte visceral y con su parte parietal. Ahora cojamos y hagamos sobre este mismo un corte. ¡Pran! Listo. Y entonces vamos a mirar nuevamente la cavidad peritoneal.
Esta imagen ya la habíamos estudiado antes, les pregunto, chicos, ¿o no? No, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, a lo mejor voy a colocar un ejemplo para que entendamos esta imagen, no como siempre la hemos hecho, que uno se aprende todo lo que hay allí. No, vamos a verla hoy de una manera diferente, así sea lo último que hagamos. Bueno, a lo mejor a usted en el colegio le tocaba izadas de bandera o en la escuela y los ponían a formar distancia 1, 2, 1, 2. Y adelante de usted había un compañero y atrás de usted había otro. Entonces, cuando estamos en esa situación, nos encontramos frente a planos. Ahora miremos esta imagen. En esta imagen, las estructuras anatómicas no se encuentran tomando distancia, pero sí se encuentran por planos anatómicos. Pregunta, Diana Alexandra Delgado, ¿cuántos planos anatómicos ves ahí? No te sientas intimidada si te pregunté y nunca nos hemos tomado un café ni nos hemos visto en clase. Si no me quieres contestar, le puedes pedir el favor a Ginés Marcela. Doctor, ¿no serían 2 planos? Bueno. Uy, qué música tan deliciosa. Me antojé. Ginés, podemos hablar de 2 planos, pero venga, yo les cuento. Hay varios planos. Miren. Cojan el dedo. No, doctor, yo no soy Ginés, pero pues contesté, pensé que sí era. Ah, ¿no eres Ginés? No, pero pensé que eran 2 planos, entonces quise contestar. Bueno, está bien, pero discúlpame, qué pena. Como no tengo aquí el chat de ustedes, sino que estoy a pantalla gigante, entonces no pensé que eras ella. Bueno, mil disculpas, perdóneme la vida. Bueno, hay varios planos. Cojan la mano, derecha o izquierda. Primer plano, epiplón mayor. ¿Listo? ¿Qué hay debajo del epiplón mayor? El colon transverso, doctor. Segundo plano anatómico, perfecto. Tercer plano, ¿qué encontramos? Sara Gaviria, ¿qué encontramos? Juan Felipe, el tercer plano, ¿qué encontramos? Doctor, depende de cuál considere usted el tercer plano, pues porque en el plano superior del aumento mayor encontramos el estómago, en el plano posterior vamos a terminar encontrando el páncreas. No, ven, espera. Lo que tú me dices es válido, pero si tú me prestas atención a lo que yo te estoy diciendo, sí, que de adelante a atrás estamos describiendo estructuras, el tercer plano es el estómago, a eso me refiero. No a plano ni supra ni infra. En cuarto plano, ¿qué órgano tenemos? El páncreas. Esos son los 4 planos que encontramos en esta imagen. Ahora bien, vamos a ubicarnos sobre el lado izquierdo o costado izquierdo de la imagen. Observemos que aparece una banda de tejido de color café. ¿La están observando? Que pisa la pared posterior del abdomen. Pasa por delante del riñón, por delante de la vena cava, por delante del páncreas, llega hasta el vaso, pasa por la cara posterior del estómago, pasa por los vasos del hilio hepático, va por delante del estómago protegiendo y luego se va por detrás del vaso para cerrar la cavidad. Ese es el espacio peritoneal y en ese espacio peritoneal esta imagen me va a mostrar 4 partes. Primera, la famosa bolsa omental.
en donde se ingresa, como ustedes bien lo saben, por el hiato de Winslow, no Winslow, sino Winslow, hacia la transcavidad de los epiplones. 2. ¿Qué encontramos allí? Órganos que son secundariamente retroperitoneales, que en algún momento estuvieron en la cavidad abdominal, pero como dijimos ahora, por la rotación que hace, quedan afuera. Entre ellos tenemos, ¿quién? El páncreas. Atrás de él, una fascia de coalescencia, es decir, una membrana delgada que se une en la capa parietal con la capa visceral para crear un intersticio por donde solo van vasos. Pero ahora quiero que el último término de lo que estoy hablando lo miremos hacia el lado izquierdo. Observen que el riñón derecho está protegido por una membrana, no solo en el tercio medio, sino en la parte inferior. Y esa membrana, mire que también me cubre la relación que hay entre el riñón y la primera porción del duodeno. Pues bien, entre ellos esa membrana tiene un nombre específico. ¿Recuerdan cómo se llama esa membrana? Doctor, esa no es la fascia retinente rostral. Mujer, tienes toda la razón, solo que quítale el no. Entonces, digámoslo, es la fascia retinente rostral. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de esa fascia? Si usted la deja anatómicamente así, sí, es la fascia, pero es importante porque cuando sobre el ilio renal y la cara posterior del bulbo duodenal aparecen colecciones, pus, materia, fluidos, sudados, transudados, que quirúrgicamente hay que aspirar y limpiar, una forma sobre la cual el cirujano puede llegar a ese lugar sin necesidad de hacer otro tipo de abordajes es retirando con los dedos la fascia retinente rostral. Y esa maniobra se denomina la maniobra de Koger. Y el procedimiento por medio del cual usted diseca con sus dedos y no con sus pinzas se llama diburcidar. Entonces, esa es la importancia que tiene esa membrana. Ahora bien, como dijimos que estos órganos venían protegidos hacia la parte anterior y posterior por esa membrana, entonces aquí se me van a formar los omentos, el menor y el mayor. Y los omentos me van a generar espacios, como lo dijimos ahora, retroperitoneales e intraperitoneales. Un aumento bien grande que tenemos es uno que pende o cuelga de la curvatura mayor del estómago y me protege la mayor parte del marco colónico y del yeyuno. Y a ese le llamamos el ¿qué? Epiplón mayor, aumento mayor o delantal mayor. Si usted puede observar que gracias a las arterias gastroomental derecha y gastroomental izquierda me van a generar diversas ramas para irrigar este territorio de la membrana serosa en mención y de los adipocitos subyacentes que hay allí. Ya el epiplón menor, como usted ya bien lo conoce, pues lo formamos por dos ligamentos, el hepato gástrico y el hepato duodenal. Muy bien, si hacemos una sección o abrimos una ventana sobre la curvatura mayor, pues todos los órganos que se van a encontrar hacia atrás. ¿Quién me quiere dar los órganos que hay cuando yo levanto ese estómago y me queda la cara posterior de él? ¿Algún voluntario o voluntaria? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Listo, bro. Pues encontraremos macroscópicamente al páncreas, evidenciamos
considero que esa es la glándula suprarrenal izquierda, ese panículo adiposo que se ve a mano derecha, pero que correspondería a la parte izquierda pues, de ese dibujo. Vemos la vena cava inferior y veríamos, no sé, la aorta y se alcanza a ver pues es que está tapada por esas dos cositas negras que serían como esas pinzas que estarían ahí, se alcanzaría a ver el tronco celíaco. No sé. Sí, perfecto, está bien. Listo, doctor. Profe, una pregunta antes de continuar. Es que usted ahorita mencionó la fascia retinente rostral, pero en el grupo usted escribió la fascia reticente rostral. Entonces, para preguntarle cuál de los dos nombres utilizamos. Bueno, ¿dónde lo escribí? Por el chat. Sí, señor, reticente. Y ahorita, Mil disculpas si lo cometí la vez pasada, fue un error como tal, ¿vale? tranquilo, profe, pues era como pues para pues, dejar un consenso porque siempre me generó duda. No, pero te lo agradezco, vuelvo y te repito, fue un error de digitación. Ok. Y podría, qué pena, doctor, nos podría deletrear cómo es la maniobra de Koger. Ya te la escribo por el chat, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces el hígado dentro de esa cavidad también está protegido por su peritoneo. Mire, sobre la cara anterior tenemos los dos ligamentos triangulares de donde sale un coronario y donde a ambos lados las dos láminas se unen para formar el ligamento falciforme. Y sobre la cara posterior, que no es ni posterior sino visceral, así le deberían de llamar los textos, hay una pequeña área en donde no hay peritoneo, ni hay nada que lo cubra. Y a esa área le llamamos el área nuda o desnuda. Nuda o desnuda del hígado. ¿Y todo por qué? Porque es el lugar en donde se origina el primer brote de yema hepático en su formación embrionaria. Seguidamente, dentro de los conceptos de peritoneo, pues hablamos de un piso supramesocólico e inframesocólico, que son bien delimitados, con componentes vasculares totalmente diferentes y con componentes anatómicos que también varían de posición. Finalmente, encontramos la estructura llamada raíz del mesenterio, que es el espacio donde todas estas membranas que me cubren yeyuno y ileón se originan y de donde podemos decir que embrionariamente aparece todo este sistema membranoso, porque lo vemos en esta diapositiva hacia el fondo formando un bolero o una serie de pliegues desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Y como el caso clínico los lleva a una estructura específica, pues aquí alcanzamos a apreciar el apéndice con un pedacito de mesenterio que le llegan. Y a ese le llamamos el mesoapéndice. Mesoapéndice. ¿Por qué es importante el mesoapéndice? Porque él es el que levanta, guarda, protege y envuelve el apéndice vermiforme. Y como toda estructura, tiene su propia arteria, que le conocemos como la arteria apendicular, siendo ella, por lo general, una rama de la arteria ileocólica, que a su vez pertenece a la arteria mesentérica superior. Pues bien, a los lados de ese mesoapéndice aparecen unos recesos. ¿Y qué es un receso? Simplemente, abro comillas, una cueva formada por dos láminas del peritoneo de la misma área
y aparecen los recesos ileales superiores y los recesos ileales inferiores, más un tercer receso que en este caso, cuando el apéndice es retrocecal, se encuentra allí ubicado y ahí le denominamos el receso retrocecal. Ya donde queda el sigmoides, pues aparecen el receso intersigmoideo, que me genera el espacio inferior por donde pasan los vasos ilíacos. Y ahí aparece una raíz oblicua y una vertical, formando unos pilares como si eso fuese un túnel de paso. Y bien, ya terminando la cavidad abdominal, pues el peritoneo hay una parte que se proyecta hacia la pelvis y el único órgano de la pelvis que queda metido en él es la tuba y el ovario. Cuando ese peritoneo, en el caso de la mujer, pasa por delante, ojo, del fondo vesical, de la base, perdón, por delante del útero, pues me genera una excavación que se llama la vesicouterina. Y cuando pasa por el fundus, borde posterior, y va desde el fornix hasta el recto, pues aparece la famosa excavación retouterina, que como ustedes bien lo recuerdan, le llaman el saco de Douglas. Y como bien lo recuerdan, el libro de embriología por allá les habló que es un lugar donde se pueden anidar conceptos hasta los 65-70 días, llamándolos embarazos ectópicos. Bueno, preguntas hasta acá. Muy bien. Siguiente escena. ¿Ustedes qué creen que qué tenía el paciente de este caso? ¿Cuál era la entidad clínica que presentaba? ¿Una apendicitis? Muy bien. ¿Y por qué apendicitis? ¿Por el dolor que reflejó en el flanco derecho? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, mil disculpas, voy a retirar estas imágenes para poder pasar al tema en mención y poder hablar de la aplicación anatómica. Entonces ya analizamos una estructura que era donde la enfermedad, digámoslo en un término coloquial, de un escenario específico, de una estructura anatómica, pasó una cavidad y definimos cuál era la cavidad. Definimos que esa cavidad estaba formada por unas regiones supra, infra y por unos componentes. Ahora, eso me genera una situación clínica. ¿Y cómo se llama esa situación clínica? Vos lo dijiste, mujer, recuérdalo. ¿Apendicitis? Eso, excelente, hay que sacalizar bandera. Entonces, cuando yo hablo de la apendicitis, esto fue descrito desde los egipcios. No quiere decir que las culturas mesoamericanas nunca lo dijeron, claro que sí, solo que no todas tenían escritura y lo que usted no deje escrito, con el tiempo no existe. Siguiente escena. De los primeritos también que explicaron esta entidad clínica fue Andreas Vesalio, el padre de la anatomía fisiológica. Seguidamente, luego de 1543, tuvimos que esperar casi 200 años y algo para que Borgen fuera descrito la estructura anatómica llamada apéndice vermiforme. Y 15 años después, o 25, Claude de Miroir realizara una apendicectomía. Pero venga, la historia no paró ahí. 1886, cuando aquí apenas en Colombia no se llamaba Colombia y se estaba firmando una constitución con Rafael Núñez, este patólogo, Fright,
en Harvard estaba describiendo cuáles eran los signos y síntomas para decir esa enfermedad se llama apendicitis. Y lo presentó ese mismo año en Washington, D.C., en la Sociedad Americana de Cirugía. Pero fue en el 89 cuando Charles McBurney, un cirujano estadounidense, describió cuál era el lugar en donde se hacía la incisión y cómo se hacía para intervenir un apéndice, en su momento a cielo abierto. Pues bien, anatómicamente sabemos que esa es una estructura que mide de 2 a 20 centímetros, que es un tubo ciego, listo, que tiene un ancho de 3 a 6 milímetros, muy pequeñito, y que tiene una proyección que puede ser retrocecal, pélvica o en otros lugares. Y ya para ubicarnos en esto, pues clásicamente recordemos que lo primerito que aprendieron cuando abrieron el libro de anatomía fue que el abdomen lo dividíamos en 9 cuadrantes, hablando de epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, 2 hipocondrios, 2 flancos y 2 fosas. Muy interesante. Pero sobre la plancha en la mesa de cirugía hablamos de 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. De los cuales los 2 cuadrantes superiores tienen como arteria principal la arteria, ojo, llamada tronco celíaco. Si hablamos del cuadrante inferior derecho, pues nos proyectamos sobre una arteria mesentérica superior. Y si nos ubicamos sobre el cuadrante izquierdo, tenemos que ubicarnos en la arteria mesentérica inferior. Yo sé que usted me puede decir, pero esta rama se comunica, claro, todo lo que me quiera decir es válido, pero estoy hablando a un grosso modo. Es cierto que el tema es morfología y eso es lo que estamos haciendo, pero la morfología es una base para usted luego entender la anatomía quirúrgica. Y lo que yo quiero aquí es desde la morfología que empecemos a comprender que la ubicación espacial de estas estructuras tiene mucha implicación semiológica y quirúrgica. A ver, luego de eso, la siguiente pregunta que usted tiene que aprenderse, venga, si vamos a hacer una incisión sobre un punto McBurney, en donde los 2 tercios mediales se separan del tercio lateral, de la línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior al lado derecho, ¿yo qué estructuras anatómicas desde la piel hasta la cavidad abdominal encuentro? Entonces miremos la imagen que hay en la región inferior izquierda y encuentro la piel, grasa variable, una membrana o fascia profunda que clínicamente le llaman la fascia de Scarpa, luego los 3 músculos oblicuos, una fascia transversalis, ojo, una grasa extraperitoneal que es variable con los individuos y finalmente un peritoneo parietal. Y para llegar al apéndice tengo que cruzar todas esas estructuras. Tengo que ubicar una línea de trisección. Tengo que incidir estos 3 músculos y procurar no dañar ni el P12, ni el ilio hipogástrico y mucho menos el ilio inguinal. Eso debo de preocupar para finalmente llegar a esta estructura que acabamos de definir hace un momento. Recordemos que otro concepto que tenemos que tener muy claro es la vascularización de ese apéndice. Y entonces recordemos que, como lo dijimos ahora, arterias apendiculares, ramas de la arteria iliocólica, rama de la mesentérica
superior. Las venas que también toman su nombre, recuerda que ya no son de irrigación, sino que es un concepto de drenaje, pero van paralelas a las arterias hacia el flujo sanguíneo, o sea, inverso. De variantes anatómicas, todas las que quiera aparecen en esta área, que ya son tema de consideración y de aprendizaje ya para la cirugía. De dónde proviene, de dónde llega, el rama de quién. ¿Por qué? Porque lo primerito que va a hacer uno allí es ligar los vasos o quitar el agua previo a quitar la luz, la anestesia, para poder incidir sobre el apéndice. Y si miramos ese apéndice ya no por fuera, por dentro, miremos la base superior de él, concéntrica, implantado en el fondo del ciego. Ya quedó claro entonces lo que hablábamos de la mesentérica, la iliocólica, la arteria apendicular, el territorio de la arteria mesentérica superior, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo de la arteria mesentérica inferior, ambos drenajes venosos que luego confluyen con los plénico para formar un tronco mesaraico que luego me va a ayudar a formar la vena porta y una serie de vasos linfáticos que drenan a los nodos mesentéricos superiores, los cuales drenan luego a los celíacos como tal. Las posiciones que puede adoptar un apéndice no siempre tienen que estar allí. ¿A qué obedece? Bueno, a la embriología, finalmente. Y concluyendo esta parte descriptiva, me queda el apéndice. ¿Quién de ustedes que le guste la histología me puede describir esta imagen? Doctor, pues a ver, exactamente, no sé qué epitelio tenga, pero pues lo que todos sabemos básico es que tiene la mucosa, ahí está el epitelio, tiene la lámina propia, que se ve ahí, la muscularis de la mucosa, la submucosa, y pues ya abajo ya yo creo que tiene es serosa, adventicia. Y ya yo creo que eso es lo que pues podemos ver. Bien, tranquila, mire, viene una parte protectora, serosa, una muscular longitudinal y circular y una submucosa, en donde hay componentes arteriovenosos, arteriolas, vénulas, donde hay linfáticos, folículos linfáticos agregados que me forman placas de Peyer y un epitelio que mira hacia una luz. Esto es lo que tengo que tener claro. Listo. Siguiente escena. El apéndice. Ay, diablo, son las 3 de la tarde. Si quiere, paro o puedo continuar 15 minutos más. Díganme, muchachos, porque no quiero que después me lo cobren por ventanilla. Doctor, pues no sé qué piensen los chicos, pero igual como empezamos un poco retrasados, pues diría yo como recuperar esos minuticos, aunque sea, no sé qué piensan. Por mí no hay problema, pero díganlo de una vez porque yo no quiero comentarios sueltos luego. Sí, doctor, seguimos. Bien. Jugamos 15 minutos, doctor. Bien, listo.
Entonces entendemos como la apendicectomía, la intervención quirúrgica de esta estructura anatómica que ya describimos y que ubicamos en una cavidad y de la cual nos relacionamos todos los componentes. Siguiente escena. Que esta intervención quirúrgica, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, si no, agradezco que apaguemos entonces los micrófonos o expresémoslo por el chat que lo tenemos abierto. Entonces decíamos que la apendicitis aguda, siendo en contexto la inflamación de esta estructura, corresponde a una de las causas más frecuentes de un abdomen agudo quirúrgico. 2, que el riesgo de una persona de presentar apendicitis durante su vida es el 10%, pero que hay unos grupos etarios y unos intervalos donde es más común que se presente esta entidad clínica. Para estudios en Colombia y en Latinoamérica está entre los 10 a 30 años y es más común 3-1 en hombres que en mujeres. Pero ¿qué sucede? Que cuando esta entidad se presenta en los extremos de la vida, complica más la vuelta. Complica más la vuelta. ¿Por qué? Porque se va a presentar en niños o en adultos mayores. Para la cirugía de Shorts, la incidencia es 10 pacientes sobre 10.000 por año. Y como les decía, entre los 10 y los 30 años para América y para Europa y Norteamérica, entre los 20 y los 40, es el promedio de edad más común, con una media de que a los 31 años esté más propenso de desarrollar una apendicitis. Bueno, ¿qué puede producir una apendicitis? Primero que todo, la obstrucción de la luz del apéndice. Siguiente escena. Voy a enviar una foto por el chat. Listo. ¿Qué foto envié? Un lapicero, doctor. Muy bien. Ahora miren la siguiente foto. ¿Qué acabo de enviar? La tapa del lapicero, doctor. Eso, digamos que la tapa del lapicero es el apéndice. Ahora mire la tercera foto. Diablos, me iba a ir a tomar una foto yo. ¿Qué estoy enviando ahí? La parte interior de la tapa del lapicero. Muy bien. Entonces, esa tapa del lapicero es el apéndice. La parte inferior, mire que usted le vio hasta el fondo. Eso se llama la luz del apéndice. Cuando desde la porción inicial de la tapa, que en este caso sería el apéndice, hasta la parte final, aparece un fecalito. En español, un microbollito que toma un camino diferente, todo resabiado. Cuando se genera hiperplasia linfoide. Bueno, yo no he visto el primero y cuántos no han pasado por mi mesa para cortarlos. Cuando en un apéndice aparecen a veces semillas, parásitos, no necesariamente tienen que ser macro, sino micro, cuerpos extraños. Una vez me encontré con un pedazo de un Cristo en él, o se generan tumores, pues la luz de ese apéndice se va a aumentar, se va a obstruir, y eso me va a generar presión sobre el componente linfoide, y eso me va a alterar la parte vascular de ese apéndice, lo que podrá generar una necrosis y otras alteraciones. Entonces miremos la siguiente imagen, una gráfica donde me muestra los extremos de la vida, antes, desde los 10, 15 años hasta los 25, 30,
ojo, para Latinoamérica es la época en donde más se presenta el apéndice, el concepto llamado apendicitis agudo, la entidad clínica. Y a medida que avanza la vida, disminuye. Entonces decíamos, la obstrucción de la luz hace que la secreción mucosa del apéndice aumente una presión intraluminal mayor a 35 milímetros de mercurio. Y eso hace que el apéndice se inflame. Seguidamente, esa presión y esa baja irrigación que hay allí, por esa isquemia, va a permitir a que bacilos gram negativos, por lo general, hagan una invasión polimicrobiana. Y eso conlleva a complicar más esta estructura, donde de ahí en adelante puede progresar a otro tipo de situaciones que van de la inflamación hasta la perforación. Entonces, este cuadro me va a resumir los eventos que venimos desarrollando. Entonces, no olvidemos, si obstruye la luz del apéndice, aumenta la presión intraluminal. Si obstruye la vía linfática y venosa, la circulación, eso me genera una isquemia. Hay una infección polimicrobiana y puede llegar a perforarse. Y dentro de todo ese protocolo etiológico que hay ahí, esa cascada, pues el 60% de los apéndices inflamados han sido por fecalitos. Un 30, un 45 generan hiperplasia linfoide. Un 4 presentan cuerpos extraños, como les contaba ahora. Una vez me encontré un pedazo de un Cristo, de un dije, de una cadena, no entiendo cómo llegó allá, pero llegó. Y el 1% por tumores carcinoides. Y ya finalizando, como era nuestro compromiso, miremos entonces esta secuencia de 3 imágenes. Una obstrucción de la luz hace que se genere aumento de la presión intraluminal a más de 35 milímetros de mercurio aquí. Esa presión, mire que me va a comprimir los vasos sanguíneos y me va a alterar la parte linfoide y me va a generar una reacción inflamatoria. Y con eso, ¿a dónde llega? Cuando es muy amplio, entonces se perforan todas las capas y todo ese contenido purulento que habían allí, pues como generación de esa necrosis, me va a causar una peritonitis. Muy bien, perfecto. Dentro de los microorganismos más comunes que se han encontrado en el apéndice, la Escherichia cólica, el Fragrins y Pseudomonas, que no están en nuestros sueños porque son muy pequeñitos. Y se presentan diversos tipos de apéndices. Unos edematosos o catarrales, inflamaditos. Otros flegmonosos o supurativos, donde ya los linfocitos han hecho hochas y panochas ahí. Otros necróticos, gangrenosos. Y una pequeña proporción de ella, desafortunadamente, quedan perforados. Bueno, muy bien. Aquí nos pudiésemos estar mucho tiempo dialogando, ampliando los conceptos anatómicos, revisando hasta conceptos histológicos integrativos. Pero bien, tenemos que ser claros, concisos y precisos en razón al tiempo, al respeto del tiempo y a los espacios que estamos desarrollando. Como actividad puntual, producto de estas sesiones, entonces estamos pendientes de entregar el informe del primer caso y de la actividad de hoy. Por favor, yo necesito dejar una evidencia. Una evidencia. ¿En qué consiste la evidencia? Que quede un trabajo sustentado por ustedes. Entonces les voy a pedir un favor.
Denme un segundo que les voy a pedir. Les acabo de enviar una hoja marcada con el nombre de alguno de ustedes. La hoja márquenla como está en la lista, es decir, su apellido o sus dos apellidos y su nombre. Y vamos a hacer una infografía en español, un dibujo del apéndice que, cuidado, no voy a calificar el o la forma o la habilidad para dibujar. Y alrededor de él, como si fuera un mapa conceptual, como si fuera una infografía o un mapa mental, vamos a describir los componentes que hemos desarrollado en la jornada de hoy. Entonces les quiero pedir un favor, cada uno individualmente me hace ese trabajo, le toma su respectiva foto y me lo envía aquí al chat de morfología para que quede una evidencia de la actividad de trabajo de hoy. ¿Estamos hasta ahí claros, chicos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Doctor, ¿se puede realizar de forma digital? Sería muy bueno, pero venga, yo te explico algo. Si lo hacemos de forma digital, tendría yo que utilizar la misma vara para calificarlos a todos, y no todos tienen las mismas herramientas, digamos, de TICS para manejarlo todo. Hazlo, eso no te va a demorar media hora. Es un dibujo de apéndice a mano alzada donde, repito, no voy a calificar qué tan bonito quede el apéndice, tampoco para que me hagan un plátano como el que yo acabé de dibujar en menos de 3 segundos. Pero sí, yo lo que quiero es que sobre el resto de página me plasmen los conceptos claros de toda la anatomía relacionada con el caso clínico anátomo clínico que trabajamos en el día de hoy. ¿Vale? Doctor, o sea que con este ejercicio quedamos full la clase de hoy, y la clase anterior la sustentaríamos con el caso clínico, el primer caso clínico del paciente, que no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Luis Fernando. El de Luis Fernando, que tenía la hernia, exactamente. Y con eso ya tenemos 2 valoraciones cuantitativas que creo que no le van a generar mayor estrés, porque sé que estamos en una recta final de cierre de semestre. Doctor, ese caso clínico respondemos las preguntas que están ahí, ¿y hasta cuándo tenemos plazo de enviarlo? Pues yo les agradezco que esta actividad de hoy mismo. Sí, señor. Y la otra actividad, démosle tiempo hasta el día de mañana, en la noche. Ok, doctor. Doctor, el primer caso clínico el trabajo es individual, ¿verdad? ¿O es en grupo? Todo individual. Procuremos de que sea individual, ¿vale? Ok, doctor. Bueno, y el primer caso se envía también por el grupo de WhatsApp, doctor. El otro sí lo podemos enviar a través del correo electrónico. Esto que yo les pido como WhatsApp es simplemente una evidencia de clase. Mire, no estamos en este momento para poner cosas súper elaboradas, para llevarlos a profundizar en otras cosas que no quisiera hoy. Estamos cerrando un semestre y tenemos que buscar cosas claras, concisas, precisas, para poder generar una valoración cuantitativa. Doctor, es que no escuché bien. ¿Se lo enviamos a su WhatsApp personal o al de Morfo? No. La actividad que acabé de colocar en el WhatsApp de morfología. Muchas gracias. WhatsApp de morfología. Al personal envíenme lo que quiera, como el cuento, hasta la oración de la Virgen María, que soy devoto de ella. No hay problema. Pero sí envíemelo a través de este medio. Bueno, son las 3. Una pregunta. Señorita.
Es que en el primer caso dice que elaborar un dibujo del canal inguinal. ¿Se puede sacar una imagen de internet o hay que dibujarlo? Señorita, si dice dibujar, haga el dibujito, ¿vale? Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, es que quería saber si, pues, yo hablo por la situación en la que estamos con mis compañeros, es que esta semana tenemos el parcial final de micro y la otra semana tenemos el parcial del bloque. Entonces, para ver si se nos podía dar un poco más de tiempo para entregar estos otros dos trabajos. Vean, yo le puedo dar el tiempo que quiera, solo que les quiero comentar algo. Como no son los únicos estudiantes que tengo, les pido un favor, la otra semana no me estén mandando con sus compañeros, con su representante, que cuando les voy a entregar notas. Así sea el 0.1%, porque mira que tengo otras cosas también para evaluar. Y la verdad, te aseguro que no te lleva más de una hora el desarrollar estas dos actividades. No te lleva más de una hora. Entonces yo ya lo dejo al criterio de ustedes. Sé que tienen más cosas para hacer, sé que tienen más cosas. Precisamente mira que la guía y todo estaba predispuesto para un modelo de una manera, para que ustedes lo trabajaran independientemente y como se había hablado con el doctor Richard, se respondiera por el concreto de toda la guía, pero siendo procedentes con las limitaciones del tiempo y las otras actividades. Mira que hasta acá yo he podido estirarme, más allá me queda un poquito complejo, ¿vale? Sí, bueno, señor. Bueno, no siendo más, entonces les agradezco mucho su tiempo y siendo las 3:20 de la tarde, doy por cerrada la actividad de hoy. Una feliz tarde para todas y todos y muchas gracias por su colaboración. A usted muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Muchas gracias, Igualmente, doctor. Feliz señorita. tarde. Chao.